flaquito vos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Feliz Bueno. Estás muy flaquito vos, te pusieron de fondo. Estás más flaquito No, vos. viste cómo Todo dice. flaquito, claro. ¿Cómo andas, María Julia? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué colorido, muy lindo. Con todo. Con todo, con color de fin de año. Qué increíble cómo ha pasado este año, por favor. Bueno, vamos al primer informe que tiene que ver con los cortes, piquetes y caos en la ciudad. Nueva marcha al Congreso contra el paquete de reformas económicas del gobierno. Esto pasó en el día de hoy. Nuevamente, la capital federal fue la ciudad de la furia. Marchas y manifestaciones. Con M de miércoles. Día intenso para andar por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Entre las protestas por las reformas previsional y laboral, el tránsito volvió a ser un caos. Todo el centro está cortado contra la reforma laboral y previsional. ¿Qué puedes esperar de gente como los del triunvirato que viven de rodillas? Está completamente tomada la zona de Plaza de Mayo en esta manifestación realmente multitudinaria. Ha venido más de 80.000 personas a acompañar y esto va a seguir creciendo. Cortada Avenida de Mayo, las diagonales que terminan aquí en la plaza. Decirle no a la reforma previsional. Vamos a decirle que no a la reforma laboral. Y en tercero, venimos a repudiar la represión, que ya en la Patagonia ha significado 2 muertes. El tránsito va a estar complicado. Van a estallar las plazas y las rutas de todo el país con paros y movilizaciones para evitar que estas leyes se aprueben. Ustedes escuchan las bocinas detrás mío, la impaciencia de la gente que quiere llegar a donde tiene que ir en tiempo y forma. Está surgiendo algo nuevo, muchachos. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero hoy se vio acá en la casa. Está surgiendo algo nuevo, dijo el Pollo Sobrero. Buenas noches, Johnny. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Bueno, hoy no hubo Rivadavia Fútbol 5 como el otro día, pero sí lo que hubo fue piquetes y una marcha multitudinaria. Es cierto lo que decía Sobrero, estuvo la CTA de Pablo Micheli, ATE, ahí estaba Cachorro Godoy diciendo se vienen muchísimos paros y muchísimas marchas. Todo el triunvirato piquetero, Barrios de Pie, la CETEP, la Corriente Clasista Combativa, el Pollo Sobrero y los partidos de izquierda. ¿Por qué fue esta movilización? Principalmente contra la reforma laboral que igual quedó suspendida para el año que viene por la negociación CGT, gobernadores, Pichetto, etcétera. Contra la reforma previsional, lo que nos vino a explicar el otro día Ismael Bermúdez, el tema de cómo cambia la fórmula de movilidad para abajo, 100.000 millones de pesos que se ahorra el gobierno, pero que pierden los jubilados. Y contra un tema que va a generar mucho ruido, que son los despidos en el Estado que se van a venir. La idea que tiene Andrés Ibarra es despedir 35.000 trabajadores de organismos nacionales. Lo adelantó el otro día Marcela Pagano en Clarín, el 18% de los puestos. Ya de hecho enviaron una planilla a cada uno de los ministerios, organismos, CONEAU, ENRE, INCA y ministerios donde se van a dar estos despidos. Con lo cual, lo que vamos a ver, lo que vimos hoy, me parece que se va a ver multiplicado, no solo en diciembre, yo creo a comienzos del año que viene también. Chino, buenas noches. Buenas noches. Lo que expresa la calle, más allá de que uno siempre puede coincidir en que genera perjuicios, dificultades en el tránsito, que afecta a decenas de miles de ciudadanos, es la respuesta a una política de ajuste y empobrecimiento. Creo que lo que más define la irracionalidad del gobierno de Macri es la reforma previsional. Busca modificar, resolver el problema económico-financiero de las provincias, sacándole la plata a los jubilados y a millones de mujeres que son titulares de la asignación universal. Es decir, le sacan los más débiles, a los que menos tienen en este país, para darle a las burocracias provinciales, sin intentar readecuar las cargas, buscar en los sectores más, los que más ganaron estos 2 años, las empresas privatizadas, los sectores agroexportadores, el sistema financiero. Entonces, todo esto que está en la calle, que esperemos que se pueda contener, que esperemos que el gobierno escuche, que entienda, que comprenda, se va a agudizar si el gobierno sigue gobernando para pocos. Sí, buenas noches. De alguna manera... Hola, buenas noches. De alguna manera, a ver, sería imposible que no hubiera protestas porque el nivel de reformas que se están planteando está tocando muchos sectores y está va a generar transferencia de recursos entre muchos sectores. Y esto sería imposible que no se hiciera en medio de protestas de los distintos sectores. Lo del régimen provisional, no digo que el gobierno tenga razón o no. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? El sistema así no puede funcionar más, el sistema está desfinanciado, se mete
tibiamente en otro tema, que es la cuestión de la edad. Digo tibiamente porque aparece una opción a que alguna gente la va a tomar y otra no, pero una opción a alargar la edad de jubilación, que tiene que ver con esta cuestión, tiene que ver con que las cajas, lo hablamos el otro día cuando estuvo Ismael, las cajas están, desde el punto de vista técnico, están quebradas, no alcanza, y además están quebradas porque los cuantiosos fondos que nos dicen que hay en el fondo de garantía, en realidad es deuda argentina lo que hay metido ahí adentro, son bonos de deuda, no están líquidos, y las inversiones no se han hecho, y esto me parece que hay que tomarlo en un punto muy, muy claro, no se han hecho en lo que se hacen normalmente las inversiones de los fondos de jubilación y pensión en el mundo, que es en actividades rentables, a largo plazo, con buenas tasas. Acá los fondos de jubilados se dedicaron a financiar el déficit del Estado durante los últimos 15 años. Sería medio ilógico que todo esto, y es cierto que el centro de la reforma es que baje la cantidad de fondos que se van a repartir desde el Estado de los jubilados. Eso es innegable, lo dicen los números. Ahora, sería ilógico que no se hiciera en un medio de un marco de protesta. ¿Por qué tanta contradicción, no? Porque lo decía bien, lo explicaba Ismael Bermúdez. Por ejemplo, el gobierno cuando llega una de las primeras medidas que entiende es popular, digamos, es la pensión universal a la vejez, trabajar sobre el blanqueo diciendo que iban a eliminar la litigiosidad y que iban a permitir entonces que todos aquellos que tenían que cobrar sus saberes lo pudieran hacer sin necesidad de hacer juicio. Ahora, hicieron eso y 12 meses después dicen no hay plata, les vamos a bajar las jubilaciones. Y en todo hacen lo mismo, dicen el Estado es muy grande, ahora vamos a echar empleados públicos. Es el gobierno que llegó y lo primero que hizo fue agrandar la plantilla de empleados públicos. El mismo ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que recién nombraba a Jonathan, está pensando en cómo eficientizar, vamos a poner un eufemismo, que es echar gente en el Estado. Fue el mismo que hace 2 meses salió en boletín oficial y demás, que iban a nombrar a 300 cargos efectivos en el Estado. Sí. Entonces, pónganse de acuerdo. Marcos, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Mira, bueno, yo creo que el gobierno, bueno, después de las elecciones, Macri anunció que iban a tratar de hacer un plan de reformas donde todos pusieran algo, digamos, ¿no? Y esa es la idea de justicia que tiene este gobierno, digamos. Tenemos un gran problema de déficit, vamos a repartir las cargas. Ahora, ¿están repartiendo bien las cargas? Yo creo que esa es la pregunta. Si ellos hacen anuncio de que van a hacer un ajuste del gasto político y al mismo tiempo eso se demora o al mismo tiempo designan gente, bueno, ahí las cosas no quedan claras, digamos, ¿no? Yo creo que el ajuste del gasto político tiene que ser mucho más drástico. Digamos, ¿no? Los aumentos de tarifas recargan a todo el mundo. El gran problema con los subsidios son los subsidios a transporte, que es lo único socialmente justo que se hizo durante el kirchnerismo. Todo lo demás, gas, electricidad, es completamente injusto. En términos sociales, eliminar esos subsidios es socialmente muy justo. Ahora, lo que pasa es que viene de la mano de aumento también del transporte. Ahí es donde hay problemas. Digamos. Igual el gran problema de base es que acá no se genera trabajo genuino. Digamos. Entonces el Estado, que lo siguen sobrecargando, un Estado tan pesado, colapsó hace rato. 40 negros, la gran claro. apuesta del gobierno que fue que vengan inversiones, muchas, y a su vez eso significa, por ende, crecimiento. Lo que pasó fue que realmente las inversiones este año han venido, realmente hay que reconocer que ha venido cerca del 20% del PBI, que es bastante. Lo que pasa es que es muy bajo respecto del atraso enorme que tenemos nosotros. Entonces, como no se dio esa ecuación de que vengan muchas inversiones desde el primer momento de que ellos arribaron al poder y no se creó en consecuencia el suficiente empleo, y hay que recortar porque la plata no alcanza. Y vos mencionabas un tema, es cierto, ellos llegan y dicen basta de esto de andar no otorgándole lo que la Corte Suprema le otorgó a los jubilados. Perfecto, es una medida absolutamente correctísima, nadie la puede cuestionar. Lo que pasa es que ellos especulaban que el dinero iba a ser suficiente y se encontraron que, por un lado, empezaron a devolver a los jubilados lo que les correspondía, pero este año ya la plata no les alcanza. Pero fíjate un detalle, lo contaba Ismael, la pensión universal a la vejez, justamente como su nombre lo indica, universaliza a todos aquellos que pueden acceder a este beneficio. Ahora, hay personas mayores que no necesitan ese dinero, que a lo mejor podrían haberlo estipulado, a ver, aquel que tiene 2 propiedades o que tiene, determinado nivel de vida. ¿Por qué universalizaron, por ejemplo, lo mismo que los monotributistas que acceden a la UH? Están mal administrados los recursos, mal administrados. Están mal administrados y creo que la responsabilidad de todos nosotros, fundamentalmente de los que son políticos, es encontrar una solución. Porque
cuando se dijo que las personas que, por ejemplo, tenían una obra social, que pagaban sin ningún tipo de inconveniente, y le estaban sacando los medicamentos a PAMI porque es un 70% más, no sé cómo es la historia, pusieron el grito en el cielo. Igual, chicos, para una cosa, el debate de los jubilados es mucho más profundo. Sí. Hace muchísimos años que los jubilados ganan una miseria. Una miseria. En este país, si no tenés algún familiar, alguien que te dé una mano, No cuando sos vivís. viejo no podés vivir. El ingreso ese es lamentable. Más allá de que estemos discutiendo ahora pesos más, pesos menos, digamos, sigue siendo una miseria. No de ahora, sino de siempre. Así que muchos no vengan a decir los viejitos ahora, pues disculpen la expresión, se han cagado nuestros viejos desde hace muchísimos años, que no cobran, no ganan lo que deberían ganar, y la mayoría de ellos que han aportado toda su vida, han trabajado toda su vida para ganar monedas. Así que me parece que el debate es mucho más profundo. Te Ahora, completo una cosa de ¿qué, esto. ¿qué hacemos con un Estado tan Claro, pesado? claro. Podrían empezar por parte de los políticos bajándose la dieta, ¿no? Yo creo que ese es Estaría bueno, ¿no? el gran debate Como a futuro. gesto. Primero déjame Sí. decir que comparto con vos que hay muy pocos, por no decir nadie, autorizado a hablar de los jubilados en este país. Muy pocos. Todos los gobiernos, inclusive recortaron a la baja, o apelaron juicios, o vetaron 82% móvil, o usaron dinero del ANSES en 678, o otras cosas. Lo que digo es, bueno, vamos al debate que planteás vos. ¿Cómo generamos empleo privado, genuino, en la Argentina para no seguir dependiendo de papá Estado, 21 millones de personas? O sea, la mitad del país dependiendo del cheque de fin de mes del Estado. Pero hay gente en ese 21% que no puedes tocar. Sí. No, los jubilados ni hablar, y jubilados. asignación universal por hijo tampoco, si querés correr eso. Pero lo que digo es, ¿cómo generamos empleo privado? Yo miraba el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Con plata en desarrollo social o con plata en el Ministerio de Industria, Trabajo? ¿Cómo lo genera? Son dos modelos de país, o con más planes o con más laburo. Récord absoluto ahora, con este gobierno. En 2007 eran 6.000 millones de pesos. En 2015, cuando se fue Cristina, eran 82.000 millones de pesos. Ahora estamos en más de 120.000 millones de pesos de todo el presupuesto de desarrollo social. Sin embargo, la pobreza siempre está o en 32, o en 31, o en 28, o en 29. O sea, más o menos un tercio de la sociedad sigue siendo pobre. Pero, la perdón. pregunta es cómo generás Una empleo, cosa, hay dos trabajo cosas que y no si- dependencia si asistencial. no las movemos, yo por eso veo que hacen 84.000 manifestaciones y entiendo a la gente que es la damnificada, pero no veo algún lúcido político que diga cómo lo modificamos. La caja jubilatoria, como dice Rubén, así no existe. No hay forma de pagar ni siquiera los 7.000 roñosos ¿Por qué? pesos vergonzosos que le dan, porque vos necesitas 4 activos para sostener a un pasivo. Y hoy hay un activo y un cuarto. Y además, ¿sabés por qué? Porque si yo aporté toda la vida legítimamente mi derecho a ser un jubilado de 20.000 pesos, cuando me va a jubilar, ¿sabes qué me dicen? No, señor, 7.000, porque le tenemos que dar otra jubilación a otro que no aportó nada. tu plata. Para mí, injusto. tu Porque aporte. yo aporté para jubilarme por 20 lucas, no para jubilarme por 7 y estar en la misma situación que el que no aportó. Después Entonces, busquemos, perdón, otra contradictorio figura. con Y el la macrismo, otra, con el macrismo. ¿cómo vamos a crear empleo en la Argentina cuando todos los empresarios te dicen que el costo laboral es imposible? Y tenemos un 40% de gente que está en negro que no tiene paritaria, que no tiene vacaciones, que no tiene obra social, que no tiene aguinaldo. Entonces digo, alguno que ponga algún tipo de idea. Por supuesto que con los jubilados no se joroba, con las asignaciones no se joroba. Y lo que sí me parece bueno, que el Estado encare un censo serio para que, como dijo ayer Claudio y Johnny, los gerentes de la pobreza tengan que dar nombre y apellido de cada persona que recibe un plan en la Eso va a Argentina y pasar que ahora. ese dinero Sí, llegue a a ver, la Manuela, gente. Sí, a mí me parece, Santiago, que empiezan a haber movilizaciones y las va a seguir habiendo porque el macrismo en materia de lo que es la reforma laboral está planteando prácticamente volver al siglo XIX, cuestionando la jornada de 8 horas, llevando las indemnizaciones a un 40% y encima con una provocación a los jubilados de hacer una cosa que es anticonstitucional, retroactiva, y contraria a muchos tratados internacionales, que es rebajarle un salario a un jubilado. Esto lo acompaña, creo yo, de un mito que es todo en pos de generar inversiones para mejorar el trabajo en el sector privado. El problema es que todo el paquete de medidas que hace el gobierno, que es en contra de los trabajadores y para beneficio de los empresarios, ha generado inversiones, pero en el sector de la timba financiera, y se la fugan toda. Y no se ha quedado en la Argentina. Entonces, proponen para el trabajador... sería el foco de la crisis. El problema de la economía es que el trabajador tiene un derecho, que el jubilado tiene una jubilación y el empresario sería una especie de santo. Bueno, pero eso no es Me parece estable. que la realidad dista
de esa situación y yo apoyo que los trabajadores salgan a hacer medidas de lucha y es más, nosotros tuvimos la semana pasada el 29 en la calle también de manera crítica con todos los sectores de la izquierda porque vamos a seguir pidiendo un paro general. A ver, Carlos. Mira, Santiago, buenas noches. Antes Buenas que noches. nada, yo creo que para contestar tu pregunta clave, es decir, cómo se genera empleo genuino y bien pago en la Argentina. Ah, sí, mira vos. La respuesta te la da el mundo, es decir, hay un tipo de economía que genera empleo privado, sano, de buen salario, y hay un tipo de economía que cuando quiere encarar esa tarea fracasa, ha fracasado sistemáticamente y lo va a seguir haciendo porque la fórmula es un fracaso. ¿Cuál es esa fórmula fracasada? La fórmula del estatismo berreta, trucho. No te hablo de la izquierda moderna, sino te hablo de la izquierda jurásica que engorda el Estado, que lo ha hecho en la Argentina y que hemos terminado a la vuelta de 80 años con una más, hoy la participación del Estado en la economía roza el 45% y el resultado es la pérdida de empleo bueno, la pérdida de salario bueno, con lo cual a la economía hay que aligerarla, hay que alivianarla. En la medida en que vos tengas a las fuerzas de trabajo completamente maniatadas de regulaciones, no se va a generar trabajo privado bien pago. Sí, María. Sí, a mí me parece que cuando uno pregunta lo que vos preguntás, que es la base de todo, que es cómo se genera trabajo genuino, ahí hay un poco de agua en los sectores que están en el medio de la protesta. Yo hoy leía qué era lo que había puesto, publicado, escrito de crónica de la propia movilización la izquierda, ¿no? El Partido Obrero. Y, o sea, el título principal de la nota dice: no queremos retoques, venimos a voltear las reformas antilaboral y antijubilatorias. Es la nota principal de la movilización, ¿no? Ahora, claro, si lo que quieren es voltear las reformas que propone el gobierno, no hacer ninguna reforma, nos quedamos con lo que veníamos teniendo hasta acá, y lo que veníamos teniendo hasta acá evidentemente requiere una reforma. ¿Cuál es la reforma que propone? Me parece que es la pata que falta. ¿Por qué? Que requiere una reforma a este país y que definitivamente es necesario crear condiciones para que no haya un tercio de los trabajadores que trabajan en negro porque, según dicen los empresarios, no pueden con las cargas, etcétera, etcétera, porque es inviable el país, porque es impredecible, porque no, por algo no vienen las inversiones. Bueno, digo, el problema está y de la misma manera que veníamos afrontándolo, no lo solucionamos. Entonces, me parece bien la protesta, pero también, si sos político, si te presentaste a un cargo público y si hoy juraste como diputado, además de la protesta, tenés que tener una propuesta, porque voltear todo y decirle que no a todo... No vamos a ningún lado. Sí, a ver. Hay muchas, María El Julia. problema de un poco la discusión que empezó recién, ¿no? Sobre le das más rentabilidad a los empresarios y esperás que ellos inviertan. Bueno, los empresarios se comportan de modo muy diferente, porque igual que todo el resto del mundo, algunos invierten y otros no. En el sector agropecuario yo creo que fue el que respondió más rápido. En general está muy mal visto por la izquierda. Dicen, no, es la oligarquía, pero la verdad que es el sector más productivo, competitivo y moderno de la Argentina. Por la Le izquierda. bajaron las retenciones y empezó a producir más, y exporta mucho más que antes. Entonces, eso fue razonable hacerlo, más allá de que la izquierda se opuso, que fue una mala idea oponerse a eso. Ahora, después es cierto que en el sector financiero es ridículo estar dando rentabilidades sin impuestos a un montón de gente que no genera empleo y no genera, la verdad, más que sustento a la deuda pública. Eso es ridículo. Hay mal funcionamientos de nuestro sistema que los estuvimos diciendo todos aquí. Es decir, a ver, los trabajadores y los jubilados tienen derechos adquiridos. Eso es algo que en algunos de los casos se puede modificar, en otros no. En el caso de los jubilados no, son derechos adquiridos, la carga que está, tenemos que pensar en modificarlo a futuro. Ahora, tenemos que pensar en modificarlo a futuro. Pero si nos sentamos sobre la base de que todo es plano y de que acá vamos a tener este sistema laboral porque ya está y no se va a mover, perdón, primera noticia, no es este el sistema laboral, el nuestro, con nuestros esquemas, con nuestros porcentajes, con nuestros códigos, que está triunfando en el mundo, en los países que se desarrollan. Y no estoy hablando en países que son capitalistas muy competitivos, en países que tienen graves problemas como Francia, que es quizás uno de los países más estatistas de la Tierra. En Francia, el sistema jubilatorio se lo han podido bancar porque Francia hasta ahora, porque hace un par de años que tienen problemas muy serios, hasta ahora era un país que tenía ingresos muy fuertes y venía creciendo. Entonces se podían dar el lujo
ellos sí, de bancarse un sistema. Pero les cuento algo de Francia, por ejemplo. En Francia, a diferencia de la Argentina, ¿sabés cuál es el principal aliado que tiene el gobierno para combatir el trabajo en negro? Y tienen un problema muy serio por el tema de las migraciones, los sindicatos. En Argentina, a diferencia de eso, los sindicatos no se cuidan porque no son su público los trabajadores en negro. Nunca has visto a un sindicato batallando en contra, como decía Paulo recién, de uno de los que es el problema centrales. ¿Cómo podés bancar vos un país en blanco? ¿Cómo podés bancar vos un país en blanco? Elecciones porque fueron repudiados por la sociedad. Esa otra cosa también hay que yo voy a lo decir. práctico. No lograron Déjame la terminar esto. ¿Cómo podés bancar vos un país en blanco donde tenés el 40% de la economía negra? Lo que me gustaría, más allá de las posiciones de cada uno, yo manifesté la mía, me parece que la reforma previsional es absolutamente injusta y esperaría que haya un revés en el Congreso. Aquí eso no pasó, Manuela, porque el gobierno acaba de tener una victoria contundente desde el punto de vista electoral. Entonces también tenemos que pensar qué está diciendo la sociedad respecto de qué país quiere, cuál es el proyecto al que se está sumando, porque realmente muchos pensaban que no, la economía nunca arrancó y la economía siempre fue decisiva a la hora de las urnas. Sin embargo, el gobierno tuvo un respaldo enorme. Porque a mí me pasó algo en la campaña. Santiago. Me parece que pasó algo muy antidemocrático. Yo estuve en un debate con la jefa del Senado del PRO, diciéndole, alertando sobre la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria, y a mí me negaron que iban a presentar eso y me dijo, ¿vos viste un proyecto? No, nosotros no presentamos nada. Ningún funcionario del gobierno habló de esto en la campaña electoral. Manuela, venimos de un proceso de debate. Ellos lo ocultaron y ahora la gente está saliendo porque le engañaron. Es inviable. Le mintieron. Manuela, en la previa hablamos acá con todos, lo hablamos hasta con Sergio Massa, que estuvo presente acá, diciendo que había una tranquilidad y era que todas las reformas iban al Congreso y que las definían el Congreso. Es increíble que en la Argentina, ustedes que tuvieron una muy mala actuación porque los números son flojísimos, salvo algún pequeño... ¿Qué número tuvieron? Me dijeron que... Escuchame a Modesto, me dijiste que para la izquierda roja no ha habido bárbaro. Ahora porque hablamos de algo que no te gusta sobre el gobierno, me decís que me fue mal. Es una chicana, hablemos del debate en serio. No pasó ni la paso. Hace un mes que se votó y creen que son los dueños. Debate y ahora tiene marchas de 80.000 que la llaman izquierda. ¿Cuál? Ese es el problema. Bueno, y yo hace 2 minutos pregunté cuál era tu propuesta y ¿sabés qué dijiste? Un paro. Mirá que no sea la idea. Un paro. Siempre palo al trabajador. Un paro, esa es la idea. Santiago, yo quiero reafirmar, porque si no, si bien lo dijo recién Débora, este gobierno está haciendo una reforma previsional absolutamente irracional. Le mete la mano en el bolsillo a los jubilados y, repito, a millones de mujeres que cobran la asignación universal, que son más pobres, que son pobres, 100% pobres. Segundo, es anticonstitucional, porque va sobre derechos retroactivos. Tercero, se puede crear trabajo. Lo que hay que discutir es el rol del Estado. Si es un Estado ineficiente, si es un Estado burocrático, si es un Estado que no sirve, yo por supuesto no voy a estar de acuerdo. Pero no hay forma, en una economía periférica como la nuestra, con una economía concentrada, la riqueza y extranjerizada, si el Estado no juega un rol fuerte, no va a haber trabajo. Se puede, con números, podemos venir un día con algún economista del gobierno y ver el presupuesto, se puede hacer con obra pública intensiva. Podés generar en 2 años 1 millón de puestos de trabajo. No hay más obra y salís, pública. O sea, no, se puede discutir con números. Récord de asfalto tienen. Vos Y tenés se los acaba, números que sí, de lo que por eso estás yo hablando. hoy no lo traje. Vos pero decís que en este pobre- momento no hay obra pública en marcha. Déjame terminar. Está en el presupuesto el dinero, te vuelvo a repetir. Se puede crear con el dinero del presupuesto nacional, con mano de obra, con obra pública, con mano de obra intensiva, salir del plan social, porque el plan social te quita dignidad, desorganiza socialmente, rompe los tejidos organizativos en un barrio. El trabajo lo revierte todo esto. Se puede hacer, lo que se requiere es voluntad. Ocurre que este gobierno escucha mucho y hace poco. ¿Sabés lo que hace rápido? Las empresas, ¿se acuerdan cuando las empresas que ahora han ganado mucha plata, todas las empresas prestadoras de servicios públicos, la de electricidad particularmente, no podían pagar 22.000 millones de pesos? ¿Qué hizo Macri? Las perdonó. Le irá bien al sector agroexportador, pero le sacaron toda la carga de las retenciones. Al sector minero también. ¿Por qué no tiene la misma sensibilidad Macri con los jubilados? ¿Por qué no reparte la carga entre todos los sectores de la sociedad? Porque aunque le haya ido bien en las elecciones, que además es la primer minoría importante, pero primer minoría, gobierna para minoría, gobierna para los ricos. Pero en el es un problema de Macri.
Claudio. Me parece que lo que dice el chino yo comparto parcialmente, sobre todo el tema, bueno, propongamos, cambiemos, veamos soluciones nuevas, etcétera, pero lo que yo veo en esas marchas es que en realidad lo que se reclama es más planes sociales, más aumento, y la Noria que sigue el mismo camino. Lo raro acá es que sectores que están excluidos o están en situación muy vulnerable son los más conservadores de la Argentina. Claro. Conservadores, conservadores, conservadores. No quieren, no se toque nada, que no cambie nada, más de lo mismo, un sistema que no hay que ir a Francia, o sea, acá fracasó. Fracasó por 1000 motivos que por ahí en ese diagnóstico no estamos todos de acuerdo, y está bien, pero que el fracaso es indiscutible, evidente. me parece que... Entonces, pongamos toda la energía, pongamos todas las voces, pongamos todas las opiniones para ver cómo salimos del pozo. Igual para que a mí hoy se desgarren la ropaje por los jubilados, digamos, hace, te indigna como un dije poco, hoy, ¿no? de toda la vida, que los jubilados ganaron una miseria. Sí, por favor, discúlpame que no. Hola, buenas noches. Básicamente acá tenemos un país que está quebrado, un país donde hay una antinomia tan grande entre los sectores que se dicen ser trabajadores y los empresarios. Pretenden que haya trabajadores sin empresas. O nos amigamos y empezamos a pedir todos por empleo genuino, y el empleo genuino no es solo de la obra pública, porque el empleo genuino de la obra pública lo paga el Estado. Necesitamos empleo genuino de las empresas. El martes pasó desapercibido, pero una medida que a mí me parece muy interesante, que es el lanzamiento de Exporta Fácil. Exporta Fácil lo que busca es, de alguna manera, allanar el camino de todas esas pymes que quieren comerciar con el mundo, y que es algo inviable, imposible. Sí. Cualquiera que quiera venderle un producto al mundo es imposible. De esta manera, si logra tener éxito, tenemos 7.000 millones de clientes potenciales. Esa es una medida que puede llegar a incentivar que haya empleo genuino. Los planes sociales son una medida paliativa de una situación extrema, pero no es la vía para que estemos todos mejor. Los jubilados no van a poder estar mejor si no hay ingresos genuinos, si no hay plata en el país, si estamos quebrados. Por favor, sí, ya llegó la doctora. ¿Cómo la doctora? Bien. Gracias por todo. Uno de los temas del día fue el mega operativo en La Salada. Es el tercero en el año. Miren lo que pasó hoy, Tremendo, mirá. ¿Qué gusto tiene La Salada? Mega operativo en La Salada. Ropa trucha, seguridad paralela. 500 allanamientos en la feria más grande de la Argentina por adulteración de marcas. Más de 2.000 efectivos de la bonaerense, la Federal y Migraciones participaron del operativo. Este mega operativo en las 3 ferias de lo conocido en La Salada, se realizaron casi 500 allanamientos y la causa está enmarcada en el tema de fraude marcario. Cuando hay contrabando y evasión y falsificación de marcas, generalmente tenemos talleres clandestinos y trata. Son capítulos de una misma historia. Si vos vendías una ropa sin marca, no se la vendías a nadie. ¿Pudieron comprar? Sí, compramos, pero yo vengo de Rosario en el colectivo. Está arriba y no puedo entrar ahora hasta que no se solucione, que terminen el allanamiento. Los países industrializados tienen un IVA que lo paga todo el mundo. Bueno, pone un IVA que lo pague todo el mundo, no un IVA evasivo. Castillo es un hombre bastante bravo. Me amenazó, me dijo que me iba a venir a romper todos los locales. Yo voy a tratar de que me den las garantías como para poder seguir con la verdad y venir a decir la verdad, no hay otra cosa. Pero yo no voy a culpar a nadie más que defenderme de los hechos que me están incriminando, nada más. Acaba de llegar la policía. ¿Vamos a tener que proceder a la detención por orden de la Fiscalía General? Sí, cómo no. Me cambiaste la jugada, tu amor era de La Salada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Esta causa está armada, estas personas se conocen entre sí, tienen vínculo con una abogada que estaría vinculada a la política. Yo no lo puedo adelantar, puede que mi cliente lo declare ante el juez y ante el fiscal, que estamos esperando ingresar. La detención de toda esta cúpula de Salada, que incluye policías, ex policías, barras bravas, hoy se está debatiendo en la sala tercera de la Cámara de Apelaciones. De ella depende que liberen o no a todas estas personas. Tu amor era de La Salada. Bueno, Nacho, buenas noches. Vos tenés hasta tu libro. ¿Todo bien? Sí, hablando de esto. ¿Esperabas que sucediera todo esto algún día o no? Sí, de alguna manera sí. Ajá. Yo creo que cualquier investigador de este fenómeno tan popular y siempre tan polémico sabía que en algún momento la cuestión, al menos así como estaba armada, con ese reparto de poder interno, podía implosionar en cualquier instante. Tardó un poco, algunos tienen algún tipo de suspicacia sobre el momento en que llegó, si tenía que ser antes o después. Lo cierto es que primero una causa provincial o varias causas provinciales por las cuales acá nos hemos visto cuando cayeron Jorge Castillo y Antequera, y ahora causas federales. El juez juntó 60 expedientes distintos
qué tenía que ver con el fraude marcario y este mega operativo que vimos. ¿Todo es trucho ahí? No. No, todo no. La verdad que no. ¿Y cómo se va a hacer ahora para depurar eso y para que la gente Bueno, que un hace las poco cosas se bien depuró. pueda seguir trabajando? Hace un ratito hablaba con algunas fuentes judiciales que me confirmaban que se decomisaron casi 140.000 prendas hoy. 139.000 y pico, casi 140, de ropa estrictamente trucha. La de las 3 tiras, la de la pipa, la que conocemos todos. La marca trucha. Sí, fueron a buscar exactamente eso a casi 500 puestos de la salada. Imagínate si fueran a los 8.000 que hay, pero todo no es trucha. Esta es la marca que intenta parecerse o ser igual a una que es de marca. Exactamente, a la que es conocida. Supuestamente para vender un poco más, si bien es un fenómeno que se intentó regular en los últimos años, sigue existiendo. Es mundial esto. Sí, es mundial. Sí. Es mundial desde ya. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Te escucho. ¿Cómo fue el día de hoy? ¿Lo esperaba esto o no? Porque estamos viendo como Sí, hay muchas causas más, además, que van a ir produciendo hechos similares. No es la única investigación en el Fuero Federal. O sea, nosotros tenemos, como dijo Nacho, en la Justicia Provincial Común, en el Fuero Penal, estamos esperando, es inminente que va a resolver la Sala Tercera, como decía hoy en otro medio. Esperemos que ratifique, por supuesto, las detenciones. Y esto que pasó hoy, que es el Fuero Federal. El Fuero Federal tiene varias causas que tienen que ver con fraude marcario y hay otras causas que están derivando en otros temas porque además atrás de esto generalmente viene el tema de la trata, estupefacientes y demás, lavado de dinero. Así que hay otras causas que están debatiendo esto. Así que tenemos... causas judiciales ¿Qué pasa con el costado político de todo esto? ¿Y qué pasa con la policía? Bueno, y nosotros, la doctora Carrió ratificó el juicio político a Enrique Ferrari, el fiscal general de Lomas de Zamora, y al fiscal Bacchini, porque en realidad se deposita ahí el retardo. Nosotros observamos que ahí venía el tema del retardo, por qué la salada nunca pasaba nada. Eran causas que se venían acumulando desde hace muchos años. Y para nosotros todavía está faltando la pata política, o sea, tenemos la pata judicial, está la pata policial, hay barras, y está faltando la pata política, que es siempre la más difícil porque hay una especie de cobertura, se cubren todos con todo, entonces la gente ahí nos dice, efectivamente venían todos los meses a cobrar de la Municipalidad de Lomas de Zamora, lo cierto es que no podemos avanzar. Pero también nos costó mucho avanzar sobre algo tan terrible como era esa agencia de seguridad que se llamaba de admisión, que era trucha, donde hubo cobertura de muchísimos años y hubo cobertura del gobierno actual durante 2 años también, o año y medio. Johnny. Muy importante lo que dice Frade. Yo creo que hay que profundizar la denuncia de Carrió, que es de mayo, porque hay varias patas, como decía ella. Primero, ella apunta a la comisaría 10ª de Ingeniero Budge. Porque, claro, removieron 10 comisarios en los últimos 4 años. Lo van cambiando, o sea, a medida de no sé qué hacen, ¿no? En la jurisdicción más caliente del conurbano, no solo por toda esta mafia, sino por la inseguridad en sí misma. Después ellos apuntan contra 2 intendencias, Lomas de Zamora y Lanús. Una del Frente para Victoria, una del PRO. Después, concretamente sobre Lanús, apuntan contra el subsecretario de Seguridad, Daniel Villoldo, que fue echado en el 2005 de otra municipalidad, de Esteban Echeverría, donde habían desaparecido 200 kilos de cocaína. Y después este fiscal que vos mencionabas, Carlos Román Bacchini, ahijado de un juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, un fiscal que comía asados con el que está preso, Antequera. Y que Antequera el dueño de Urcupiña. Por eso digo, lo de la ropa trucha, que está muy bien, hoy se llevaron camiones y container con 150 kilos de ropa, obviamente está el tema de los talleres clandestinos muy grave, pero al lado del tema de fondo, cierro, es lo más chiquito. Acá vos lo que tenés es ocupación ilegal de calle, cobrar canon ilegales para puestos ilegales, cobrar estacionamiento ilegal, guerras de banditas que se mataron por los trapitos. Pero para, mandar barras. Hoy como hablamos de los jubilados que Reclamo tiene tantos años, esto tiene tanto tiempo. 30 años. Siento, ¿sabes qué, Marcos? Que siempre llegamos como tarde a todas las cuestiones, ¿no? Y además, bueno, esto se viene... Yo recuerdo hace poco un programa, yo estaba, digamos, viene y viene y viene y viene, digamos, hay como, bueno, decía Jonathan recién, hay mucha mugre abajo, digamos, ¿no? Uno empieza a sacar y lo que encuentra es una monstruosidad tal que dice, bueno, vamos a ver por dónde empieza. Obviamente que va a llevar mucho tiempo desarmar esto, pero es una mafia que está digamos, metiendo la raíz muy adentro, ¿no? Porque no son 30 años solamente, sino que es mucha gente involucrada, muchas áreas, la política, los clubes de fútbol. ¿Y qué pasa con la gente que ha intentado hacer las cosas bien? Porque hay mucha también.
Porque la salada también era la posibilidad de mucha gente poder vestirse también. Claro, y de comprar comprar ropa. ropa. Sí. No, A ver, Eso no lo toca nadie. Nadie está contra eso, contra las fuentes de trabajo. En realidad estamos contra las mafias que explotan Claro, depurar eso. esta basura, ¿no? Exactamente. Entonces yo lo que sí creemos que tiene que haber una presencia del Estado más fuerte ahí, no la presencia del Estado que teníamos, del Estado, de lo mejor del Estado, para regularizar eso, cooperativizarlos, que la gente tenga un marco legal, que pueda vender, que pueda seguir trabajando. Obviamente que no estamos contra eso. Es más, estamos preocupados porque en realidad ahora se descabeza, en principio, la mafia mayor, pero es como que se democratizó la mafia, el segundo escalón. Y por eso hay que seguir con este tema, porque si no, pronto van a ser los nuevos Castillos, los nuevos Antequeras. Que y ya demás. estaban por ahí, ¿no? En la Que zona, están, porque la están. salada, desde que cayó en los capos, Así no es. es que mermó su influencia. La gente sigue yendo, hubo un lógico periodo de, la gente dudando, un poco si será peligroso, pero hoy sigue todo trabajando igual. Y como decía Mónica, la presencia del Estado tampoco es solamente, sí es una parte, pero no solamente dejar policía en las esquinas, sino también erradicar las verdaderas mafias. Porque, por ejemplo, el gran pecado original, varias veces lo hemos hablado acá, de la salada, son las coimas policiales. ¿Y vos te pensás que las coimas policiales desaparecieron? Yo para el libro entrevisté al número 1 de todas las coimas de la policía bonaerense, que después de buscarlo mucho tiempo, aceptó hablar de los detalles. ¿Sabes lo que es? Se para en una esquina, tipo la película de 9 Reinas, y te dice, ¿ves esos 3 de civil? Esos son míos, están cobrando allá y allá. Tal ¿Ves cual. esos 2? ¿Ves esa señora? Esos son míos. ¿Ves el de allá? Ese es mío. ¿Ves? Es una red para mantener la ilegalidad detrás de un mercado al que todos ponen, porque si no, no pueden laburar. ¿Y qué pasa Ahora, con la FIP? paradójicamente, disculpame Lili, Perdón. es medio minuto. Veo una paradoja acá, ¿no es cierto? Porque esto me parece, bueno, los chicos son especialistas, pero me parece que sin el Estado trucho de vuelta, no se puede hacer. Es imposible. No se puede hacer. Claro. Sin la política no se puede Así hacer. es. Y paradójicamente es una rebelión, digamos, porque vos decías muy bien, Santi, parte de la gente podía vestirse gracias a esto. ¿Por qué? Porque la economía, digamos, formal te mata con impuestos, entonces no te puede comprar una remera. Entonces aparece la salada. Es decir, es una paradoja en donde el delito es posible por el Estado por dos maneras. Porque te abrocha con los impuestos, las prendas son caras, surge la salada, y atrás de la Igual salada... la salada un poco es la foto de lo que somos los argentinos, ¿no? Pero tal cual. Pero la ley de lo de las marcas Sí, a ver la más o postal. menos. Yo coincido absolutamente, es una postal perfecta del país y de la sociedad argentina, porque está todo lo que acabás de decir vos, la necesidad de muchísima gente del Gran Buenos Aires y de provincias que se vienen y se toman esos micros a las 4 de la mañana. pero al mismo tiempo de la ilegalidad, de las mafias organizadas. Con nuestro modelo de negocio ante el mundo A ver también. exactamente, Sí, claro. Castillo y Antequera están ahora presos, pero como decía ella, van a venir otro después. A ver si se entiende de qué están acusados Ya estas están los personas. otros. Cobraban un peaje para que mecheras y punguistas pudieran robar. Era como un free pass que habilitaban, bueno, acá y acá ya podés robar Se tranquilo. quedaron con todo igual, hasta con los chorros. Y bueno, sí. cuando fueron a los allanamientos le Qué horror, encontraron Dios mío. millones y millones. Cobraban un canon para levantadores de juegos clandestinos. Se vendían drogas en algunos Igual, puertos. Johnny, bueno, se acá vendían. la cuestión es quién dejó llegar tan lejos eso. Bueno, Intendencias, La policías. política, Claro, la a ver, política, la política, porque Sí. acá el gran ausente es el Estado Sí. correcto, no el Estado incorrecto. El Es trucho. claramente, es todo trucho. Ahora, yo hice una pregunta a los que saben. ¿Dónde está la FIP? Porque esto es posible. Arba. ¿Dónde está Arba o dónde está la FIP? ¿Dónde estuvo Echegaray todos estos años? Está la Claro, FIP. porque eso es posible por la evasión, si no, no lo podemos mantener. La política, para nosotros la política es central en todo esto y por eso insistí también, a nosotros esta denuncia que generó este allanamiento, hoy no la hicimos, nosotros hicimos la que Johnny recién hablaba, que tiene que ver, nos preocupaba, los parapoliciales que estaban ahí adentro. Para nosotros eran los que veían cómo torturaban a las que llaman mecheras. Entonces, para nosotros eso era, y era una agencia a la que nosotros pedíamos informes en provincia, a ver cómo estaba habilitado, y estaba como una agencia de admisión, cuando estaban portando armas ilegales y era un ejército ahí adentro. Ahora, Mónica, recién vos dijiste algo que pasó, pero me gustaría puntualizar, que es el tema de los barra bravas, porque así como hablábamos tanto en estos días de la mafia de los barra,
estuvo comprobado también cuando se detiene a Castillo y Antequera, que además de los delitos que mencionaba Johnny, tentativa de homicidio y privación ilegal de la 5 libertad. asesinatos de corte entonces, sicario. hablemos de los delitos realmente gordos, de tentativa de homicidio y de privación ilegal de la libertad, y estaban en complicidad con Barras de Boca, que eran los que hacían esta suerte de custodia paralela. Aravena está detenido. Claro. Es el segundo del liceo. A mí me parece que, más allá de los detalles que obviamente son espeluznantes en algún caso, acá sabemos inclusive de trabajo esclavo, de familias enteras que tienen que estar adentro de una casa, le sacan el documento para que salgan el día domingo y vuelvan y dejan retenido a los hijos. Cosas increíbles se saben ahí. Pero yo creo que en el big picture, en la gran foto, lo que se ve es una situación que es imposible que el Estado, hablando del presidente de la Nación, gobernadores, intendentes, no conozcan y no sepan que eso está pasando. Y el solo hecho de saber que eso está pasando y no hacer nada al respecto implica necesariamente alguna clase de beneficio para él, porque si no, ¿por qué yo voy a permitir semejante nivel de delito, droga, trabajo esclavo, trata de personas, toda clase de robos, gente reducida a la esclavitud realmente, y no hacer nada? Y son años. Entonces, lo que es una trama tan grande, tan profunda y que abarca tanto al sector político, que me parece que estamos frente a un problema muy serio, porque vamos a agarrar a uno, vamos a cambiar al otro, pero me parece que el fondo de la trama no la quiere destruir nadie. Sí, por favor, María. A mí me parece que solamente se puede destruir el fondo de la trama llamando a testimonial a todas las personas que dicen, un juez que se tome el tema en serio y que llame a testimonial a todas las personas que dicen haberle pagado coima a algún funcionario, para que en ese marco se pueda ir detrás de los pasos de los funcionarios que cobraban las coimas, lo mismo los funcionarios policiales, lo mismo los jueces que no hacían avanzar las denuncias que ya eran preexistentes antes de que se monten todos estos operativos, que son geniales porque son un gran golpe para la falsificación, para los casos y las denuncias por falsificación de marcas. Pero ¿qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con las coimas? ¿Y qué pasa con la connivencia? Para falsificación de marcas, todo genial. Ahora, ¿cómo están avanzando por el otro lado, que es el meollo de la cuestión? Que es la guita que se manejaba, hacia dónde iba. ¿Por qué no hay ningún funcionario de todos los que estuvieron en los últimos años en Lomas de Zamora, por ejemplo, por tomar, o en Lanús, o los políticos que militan en esos lugares, que no sabían nada de esto, que no tenían información? Si vos sos político, sos un intendente, sí, sos un policía, sos un juez, tenés un territorio. Claro. ¿Qué pasa en tu territorio? Bueno, pero Santi, un dato quería darte. Yo soy de Lomas de Zamora. Así que no conozco mucho, pero algo conozco del tema. Nosotros intervenimos en la 10ª judicialmente. Metimos preso al comisario, a la plana mayor, porque toda una acción de la juventud, la JP Vita, que a veces corta la calle con una pelota de arco de fútbol, y a veces enfrenta a la policía y a las cosas jodidas de los barrios, demostramos con un fiscal que ahí había expedientes truchos, que había droga, que había toda una serie de irregularidades, y descabezamos la 10ª. Digo, un montón de acciones. O sea, iniciaron una denuncia que la justicia siguió. Avanzó. También con otro fiscal y otro policía tiramos abajo 2 casas ahí, atrás de la Salada, en Villa de la Madrid, donde se vendía Paco. Yo ya lo conté acá, eso costó la vida de una del hijo de una compañera, Isabel Vázquez, que fue una madre que enfrentó y sigue enfrentando al Paco. Pero respecto al tema de la Salada, hay 2 planos. El primer plano lo tenemos que perder de vista, que si se hicieron 500 allanamientos y hay 8.000 locales, la mayoría de esos locales es gente honesta que va a trabajar porque no tiene otro trabajo. Hoy, en una reunión con feriantes de Ezeiza, me cuentan que todos los domingos en Ezeiza aparecen 20 vecinos con una mesita, con una torta, con ropa usada para vender, porque no tienen trabajo. O sea, todas estas ferias, hablamos de la Salada, pero en Loma podemos ir el domingo a la que está en Virgen de Itatí, la que está en Olimpo, y son familias enteras que van a vender porque no tienen para comer. Bueno, y pero lamentablemente, lamentablemente va creciendo todos los domingos. Entonces, primero, defendamos también en todas estas maniobras, que está bien que investiguemos, funcionarios, jueces, coimeros, todos presos, que haya una política del Estado que defienda a los que van a laburar honestamente, que son la gran mayoría. Bueno, y a quienes van a comprar barato porque no pueden comprar con otro precio. Y le propusimos al anterior gobierno y al actual, a través del ACT,
propuestas concretas para regularizar, porque esa salada puede funcionar en el marco de la ley. Pero, perdón, no hay inconveniente. una cosa, Tiene Chino. que haber voluntad, además de enjuiciar a todos los procesados, del Estado de regularizar. Pero perdón, ¿Cómo se haría? Contalo. ordenándola. ¿Qué dije? Yo, por ejemplo, cuando fui a la Villa 31, hay una feria enorme donde quienes trabajan en la villa tienen todo su monotributo social. Acá, lo que hemos visto, y Nacho sabe, hay mucha gente explotada, que la tienen apretada con lo que tiene que pagar por esos puestos infames que son 2 cañitos, o porque están en la vereda, o por corrupción. Todo corrupción. No, a ver, primero que no es ninguna maniobra. Estamos hablando de, salvo que decidamos todos vivir en la ilegalidad, la fuente de trabajo no están en discusión en este caso. Nosotros acá estamos. Yo no puedo minimizar, ni me parece que es conveniente minimizar que la justicia no haya hecho nada, que haya sido cómplice. Es más, hoy todavía no aparecieron escuchas que desaparecieron en la causa judicial de Castillo. Si esto no es grave, entonces estamos mal, porque desaparecieron escuchas y desaparecieron fojas. En manos de, la doctora Carrió lo explica en esa presentación que le hace al procurador de la provincia de Buenos Aires, en manos de el triángulo vértice, fiscal general departamental y el fiscal que tenía concentradas las causas por la resolución del fiscal general departamental, que era el doctor Bacchini. Entonces nosotros queremos que esto se sepa, porque no queremos que vuelva a pasar, porque si no vamos a regularizar la fuente de trabajo, pero los que sean corruptos en el marco de la justicia, porque la justicia está desacreditada, pero hay gente que trabaja maravillosamente bien y hoy están trabajando en esas causas bien, muy bien. Y hay gente que no, y hay que ponerle nombre y apellido, porque si no estamos siempre... Y me preocupa mucho la gente que está ahí, la gente que hace las cosas bien. La gente que está ahí va a seguir trabajando bien, porque nadie la va a molestar. De hecho, la gente siguió trabajando y después de la detención de toda la cabeza de estos 3 hangares, la gente siguió trabajando. ¿Y es posible que la gente trabaje bien libremente como corresponde? Sí, es posible. ¿O siempre va a depender Si de alguien? yo fui más de 200 veces a la sala y sigo yendo. La sala no va a desaparecer, pero creo que después de que implosionó todo lo que implosionó en los últimos meses, está camino a reconfigurarse en otra cosa. Puede seguir siendo, como vos decís, el símbolo, el resumen de la Argentina legal o ilegal, o tiene una oportunidad histórica para que dejemos de hablar en estos programas, ojalá algún día, de la salada y todas sus polémicas y los operativos, algunos más fulbitos, me quedo sin un libro, pero ya está, no importa, pero que realmente sea un lugar de bien, que tiene todo lo posible, tiene el potencial, porque los buenos de la película de la sala deben ser el 99% de ahí. ¿Quiénes son los que sacan? Unas los que pocas se llevan? manos mafiosas. ¿Sabés cuál fue el meollo de todo este asunto de los últimos meses? Lo que decían por acá un poco, que son la presencia de las barra bravas. Si me dejaste, resumo en 15 segundos. La salada de unos años para acá empezó a generar mucha guita. Eso lo tenemos todos en claro. A tal punto que cada calle era utilizada como un lugar de espacio de venta. Los barra bravas de la zona, con anuencia de los administradores, te lo resumo en un cuento, se dieron cuenta de eso, instalaron puestos en todas partes y fue el primer problema. El segundo fue que después, ¿qué hacen los barra bravas? Se matan entre ellos. Entonces dijeron, yo quiero esa calle que vos tenés. No, yo quiero esa. Se mataron. Hay 5 asesinatos de corte sicario. Mientras todos estábamos entretenidos por las 3 tiras, por la pipa, que no lo quiero disminuir. Pero es fulbito para la tribuna. Es un problema. Ojalá que el problema de la salada fuera solo que hay 3 tipos que fabrican esas zapatillas que estamos viendo. El problema era que se mataban en esas calles. Hay un solo dato, hay un dato cortito que es importante. Que viene justo por el comentario que hizo él. Esto está dividido en 2 negocios, pero no acá, en el mundo. Una cuestión es el tema de la defensa de la propiedad intelectual de las fabricantes. Invierten mucho fondo, muchísimo. Y otra cosa es el tema de las mafias que lo manejan. Esto no es un problema de acá. Sobre todo si vos vas al sudeste asiático. En el sudeste asiático hay shoppings enteros que venden, regulados por las AFIP de esos lugares, que venden productos que son copia. Pero yo le voy a explicar Ahora, una cuestión es que ahí no operan mafias. Lo que operan es una permisividad de algunos estados que, porque no quieren tener problema con la mano de obra, terminan siendo, incluso hay algunos lugares en Nueva York, que muchos de acá lo debemos haber visto, son permisivos para no tener problemas con el tema de las copias. Ahora, eso es un negocio, como lo acaban ellos. El otro es el tema que eso lo maneje una mafia. Pero yo les voy a explicar una cosa. Castillo estuvo en este programa, creo que estuvo en todos los programas de Muchas televisión, veces, y daba modelos de negocios a seguir. Es decir, tenía la fórmula para hacer un modelo de negocio exitoso. Y De hecho, para daba él le fue charlas muy en el bien. mundo. A él le fue muy Sí. bien. Hablando de el tema de las copias. Pero hablame de Castillo, porque fue paradigma de todo esto. Fue la persona que conocimos que vino tantas veces a este programa. Esa persona, Castillo, más toda la salada, facturaban lo mismo que todos los shopping
de la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema no es que factura, el tema es más cómo en factura. realidad. Claro. No, imagínate vos la cantidad de dinero que estaban manejando esa gente. Ese señor, la cantidad de dinero que manejaba, era increíble. Sí. Castillo, y esto está en la causa, y Frade lo sabe, tiene 14 empresas aún preso registradas. Una que daba crédito a la salada, una chanchería, el Cóndor, el Saladito, el Volcán, la salada de Cuyo, la salada Publicidad, la salada Salud, una empresa de salud. Su mujer además tiene 5 empresas. Tenía 300.000 pesos en cheques rebotados. La mansión en Oppendorf, donde lo fueron a llevar detenido y el tipo saca una escopeta y empiezan los tiros. 1.200 metros cuadrados, 14 habitaciones, cancha de tenis y pileta. Cuando fueron a hacer el allanamiento, le encontraron 11 millones de pesos, 6.000 dólares, un arma, documentación de una Dodge Ram, un Audi, Mercedes-Benz, 4K, elemento de culto de la mafia. Son dos cosas separadas. Mientras la gran mayoría de los tipos pagaban 800, 900, pagan 1.200 pesos por mes. Y venía la patota de Castillo y le decía, dame para mí lo que me corresponde. Este tipo se llenaba. Está bien, pero este hombre, que además tenía 23 marcas registradas, el zar de la salada, funcionó al calor del poder político. Obvio. Que primeramente le fue funcional y él fue funcional al poder político. Si no, no habría habido Castillo desde los 80 empezó a funcionar. Exactamente. Ahora bien, como bien decía Rubén, ese fenómeno es internacional, pero también habla de Latinoamérica. Y yo soy pesimista a nivel de control de estas cuestiones, porque esto crece a la par de la pobreza y la economía informal. Y obviamente son cautivos los pobres de esto. Ahora, el problema grave también es que está creciendo la violencia interna de estas situaciones. No es yo coincido mucho con lo que dice Natalia y solamente haría una pequeña diferencia de nombre que la ha explicado muy bien Alejandro Rosisner. En lugar de pobreza, yo hablaría de pobrismo. Es decir, a la Argentina se le ha inoculado mentalmente la idea de una cultura de que es esto, de que es la truchada, de que no puede, de que para comprarte una remera tenés que ir a la salada a las 4 de la mañana. Eso se le ha inoculado. O para comprarte un detergente, hacer la cola en el mercado central. Es una realidad. Es una realidad. No, yo lo que digo es que la verdad es el país inviable, ¿no? Porque empezamos hablando acerca del ajuste del gobierno, de quién pagaba el ajuste de la plata, de dónde se sacaba la plata porque era inviable que el país se siga endeudando, porque un montón de cosas sucedieron, bueno, no da para ir para atrás. Pero digo, después de ahí nos fuimos a los derechos de los trabajadores y decíamos qué empresas podrían, o lo que dicen las empresas sobre por qué no contratan trabajadores en blanco. Eso nos da el resultado de que hay un montón de gente con economía informal. Y después va la policía y agarra a esa gente y le agarra los bolsones y se los incauta. Y yo digo de la política no por ninguna maniobra, sino para ir al fondo de la cuestión. Porque si no limpias las mafias, y las mafias tienen la protección de la política y de la policía, no podés armar un nuevo esquema que no sea mafioso. O sea, pero no además, a ver, si no podemos gente. regularizar y no podemos pensar que un país, un gobierno puede con la salada, no puede con un país, porque realmente yo no creo que sea tan complejo eso. El problema acá es la cantidad de... Doctora, ¿cómo no han podido los municipios? Pero es que no es que no han querido. No han querido, han esa es la palabra. usufructuado eso, han cobrado de eso. La política vivió de eso, eso financió la política. Antequera financiaba la política también. Castillo también los Barra financiaba la política, Castillo financia la política. Castillo tiene además otras causas. Johnny recién hablaba tiene otras causas porque además han aparecido nuevos pobres que han indigentes, jubilados que tienen otros bienes más que están apareciendo, sigue apareciendo. Ahora, todos han vivido de eso, la policía vivió de eso. Todos han vivido. Te la quería complejizar un poco lo que están hablando con respecto a la ilegalidad y demás. Muchos se enojan cuando digo esto, pero es así. Todos acá tenemos ropa trucha encima. No porque la hayamos comprado. Yo fui para investigar este libro a unas primeras marcas del mundo. Conozco que tiene, el tema, sí. Bueno, ¿cuántas fábricas de jeans hay acá? Sí, y decimos... Muy pocas. En la sala se produce todo lo trucho. No por defender al fenómeno, digo para también abrir el abanico. Entonces le pedí a esa gran marca que me lleve a recorrer su taller. Pero perfecto, era mejor que este estudio, luces por todos lados, unos tipos increíbles. Entonces les digo, bueno, ¿me llevas a donde hacen la ropa?
Ah, no, mirá, acá nosotros solo unimos lo último. ¿Y dónde hacen la ropa? Alquilan. No, en un taller tercerizado, que son los mismos que trabajan para la salada. Entonces, cuando vos te pones a pensar, digo, yo tampoco hago una defensa ultranza de las 3 tiras, de la pipa o de nada, porque esa ropa, así nosotros nos quedemos con nuestra tranquilidad de moral, clase digamos, media, moral, de que la fui a comprar al shopping. Igual pasó por un taller clandestino. Entonces es mucho más complejo Entonces hay que alguien solo que pegarle a la Gracias, salada. Nacho. No, un placer como siempre. Bueno, escucho lo que dijo Susana con respecto a los jubilados. Susana dio una nota para Crónica, dijo lo siguiente, y parece que molestó y mucho. Susana Jiménez dice así, ya la conocemos, es sin filtro, genuina, molestó.